Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Academia Ramos. Seguimos con el ejercicio número 10 del tema de factorización del curso de álgebra. Bien, nos piden indicar la suma de los factores primos obtenidos al factorizar p de x. Ahí tenemos la expresión p de x. Muy bien, vamos a darle entonces solución a este ejercicio. Bien, vamos a emplear aquí el método de los ceros, ¿cierto? O sea, eso significa hallar un valor de x que anule al polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos ese valor de x? Bueno, un posible cero, ¿cierto? Un posible valor de x que anule el polinomio. Entonces sería más menos, habíamos dicho, ¿cierto? Eh, Divisor, ¿cierto? Los más menos algún divisor del término independiente, ¿cierto? Entre algún divisor del, del coeficiente, ¿verdad? Del coeficiente del término que tiene mayor grado. En este caso, el término que tiene mayor grado es 8x al cubo, el coeficiente es 8, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tenemos que, para hallar un punto crítico, para ir testeando qué punto crítico podría anular este polinomio, entonces pues los divisores del término independiente, que es 3, son 1 y 3, ¿verdad? 1 y 3, ¿cierto? Aquí sería más menos, ¿cierto? Y los divisores de 8, pues tenemos 1, el 2, ¿cierto? El 4 y el 8, ¿cierto? Entonces un posible cero podría ser, por ejemplo, 1 entre 1, ¿cierto? Positivo, o menos 1 entre 1, o más 3 medios, o menos 3 medios, o más un cuarto, ¿cierto? O menos un cuarto, o más 3 octavos, o menos 3 octavos, etcétera. Tendríamos que ir probando, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos a probar pues para x igual a un medio, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir entonces p de un medio, ¿sí? Entonces tendríamos 8 que multiplica a un medio al cubo, ¿cierto? Menos 12. Recuerden que en vez de x vamos a reemplazar por un medio, ¿verdad? En p de x, ¿cierto? 12 que multiplica a un medio al cuadrado, menos 2 por un medio y más 3, ¿cierto? Entonces p de un medio sería, aquí tendríamos pues 8 que multiplica a un medio al cubo. Un medio al cubo, tendríamos 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8, ¿cierto? Menos 12 que multiplica a un medio al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Menos 2 por un medio más 3, ¿verdad? ¿Listo? ¿Cuánto nos queda entonces esto? Podemos ya simplificar aquí, ¿verdad? Octava, octava, nos va a quedar 1. Aquí podemos sacar cuarta, nos queda 3, ¿cierto? Aquí mitad, nos queda 1. O sea, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 1 menos 3, ¿cierto? Menos 1 más 3. Y esto es 0, ¿verdad? Entonces un 0 de este polinomio es x igual a un medio, ¿verdad? Muy bien, ahora que ya hemos encontrado un 0 del polinomio, entonces decimos lo siguiente. Vamos a borrar nuestra pizarrita, ¿cierto? Vamos a borrar nuestra pizarrita. Entonces, vamos a volver a, vamos a volver a copiar nuestro polinomio p de x por aquí, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Muy bien, y habíamos encontrado un valor para x que anula el polinomio, ¿verdad? Un 0 de ese polinomio, entonces el polinomio p de x será igual, fíjense, ¿qué factor ha dado origen a que x sea igual a un medio? Sería x menos un medio, pues no, claro, porque ese factor al igualarlo a 0, pues nos da x igual a un medio. Bien, entonces, este x menos un medio es un divisor de p de x, ¿cierto? Quiere decir que cuando dividamos p de x entre x menos un medio, el residuo va a ser 0, ¿cierto? Entonces debemos encontrar un q de x que es el cociente, ¿verdad? Que resulta de dividir p de x entre x menos un medio.
pero a su vez, pues este cociente será también un factor de p de x, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hallaríamos q de x? Claro que sí, utilizando pues el método de Ruffini, pues, ¿no? Les invito a ver nuestros videos sobre división algebraica, ¿sí? Para que eh, puedan repasar el método de Ruffini, el método de Horner, etcétera. Y tenemos muchos ejercicios con los que pueden practicar y aprender sobre estos temas. Bien, entonces, ¿qué nos dice Ruffini? Pues, ¿no? Para hallar q de x, entonces tenemos que, primeramente, asegurarnos que nuestro polinomio dividendo, que en este caso es p de x, esté completo y ordenado. Efectivamente está completo y ordenado, entonces lo vamos a poner sus coeficientes en una línea, ¿verdad? Más 8, menos 12, menos 2 y más 3, ¿cierto? 3 nomás le voy a poner. Ya sabemos que es positivo, pues, ¿no? A continuación, vamos a hacer una línea vertical, otra horizontal, y vamos a preguntarnos qué grado tendrá el cociente. El grado del cociente será, pues, la diferencia entre el grado del polinomio dividendo, que es 3, menos el polinomio divisor, que en este caso sería x menos un medio, y su grado es 1, ¿verdad? Entonces 3 menos 1 es 2. Entonces el polinomio cociente será de segundo grado. Si es de segundo grado, pues tendrá 3 términos. Entonces separamos pues 3 columnas, 1, 2, 3, y hacemos una nueva raya vertical. Ahora una horizontal. Y aquí vamos a poner el valor que hemos encontrado para x que anula el polinomio, ¿verdad? Es x igual a un medio, ¿cierto? Y empezamos aquí con el método, bajamos este 8. Ahora 8 por un medio, esto nos da 4, ¿cierto? Claro que sí. 8 por un medio nos da 4, entonces menos 12 más 4, eso es menos 8, ¿cierto? Ahora multiplicamos menos 8 por un medio. Multiplicamos signos primero, más por menos nos va a dar menos, y 8 por un medio es 4. Luego sumamos menos 2 menos 4, eso nos da menos 6, ¿cierto? Y ahora multiplicamos menos 6 por un medio. Entonces tendríamos menos por más, nos va a salir menos aquí, y 6 por un medio es 3, ¿verdad? Finalmente sumamos 3 menos 3, eso nos da 0. Efectivamente el residuo pues es 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que hemos encontrado el polinomio cociente, ¿cierto? Cuyos coeficientes son 8 menos 8 y menos 6. Entonces nuestro polinomio cociente q de x será igual a 8x al cuadrado. Habíamos dicho que tiene grado 2, ¿verdad? Menos 8x menos 6. ¿Cierto? Podemos factorizar, ¿cierto? Podemos factorizar aquí, sacando mitad a todo, tendríamos 2, factor común 2. Tendríamos x, 2 que multiplica a 4x al cuadrado, menos 4x, ¿cierto? Menos 3, ¿verdad? Listo, entonces nuestro polinomio p de x, como ya sabemos, pues, ¿no? Entonces, p de x será igual a, fíjense, vamos a poner este 2 aquí adelante, luego por x menos un medio, y multiplicado por 4x cuadrado menos 4x menos 3, ¿verdad? Así de esa manera. Muy bien. Entonces aquí nos preguntaríamos si hemos terminado o no con la factorización, ¿no? Entonces nos preguntamos si de repente quizás este término, este factor todavía se puede seguir factorizando. Vamos a borrar nuestra pizarrita por aquí. Y ahora vamos a trabajar con este factor. Solamente nos vamos a concentrar, ¿sí?, en ese factor que es 4x al cuadrado menos 4x menos 3. ¿Cierto? Y vamos a tratar de factorizarlo con el método del aspa simple. ¿Sí? El método de aspa simple. Muy bien. Fíjense entonces, para encontrar dos factores, ¿cierto?, que nos den 4x al cuadrado, podríamos multiplicar 2x por 2x, ¿cierto? Y para encontrar pues dos números que multiplicados nos den menos 3,
¿cierto? Podríamos multiplicar menos 3 por más 1, ¿cierto? De tal forma que al hacer el aspa, ¿sí? Entonces aquí tendríamos, fíjense, vamos a hacer esta aspita primero, esta de aquí. Entonces ahí tendríamos 2x menos 3, eso nos da menos 6x. Y ahora vamos a hacer esta aspita, esta ala del aspa, ¿cierto? Esa ala del aspa tendríamos 2x por 1, eso nos da 2x. Si sumamos, ¿cierto? Si hacemos la suma, tendríamos menos 4x que justamente pues coincide con este término, ¿verdad? Eso quiere decir que hemos hecho bien aquí, hemos encontrado los valores, pues, ¿no? Que nos da, los valores hemos encontrado para poder factorizar 4x al cuadrado menos 4x menos 3 por el método del aspa simple. Entonces, esto lo podemos expresar como, ahora sí, sumamos así de frente, ¿no? Así vamos a sumar. Sería 2x menos 3 por 2x más 1, ¿cierto? Así, ¿verdad? Entonces ya hemos encontrado los factores de 4x cuadrado menos 4x menos 3. Eso lo vamos a reemplazar ahí en p de x, ¿bien? Entonces voy a borrar aquí nuestra pizarrita ya que ya hemos encontrado por el método del aspa simple. Entonces decimos p de x será igual a 2 que multiplica x menos 1/2, ¿cierto? Vamos a ponerlo bien. X menos 1/2 y que a su vez multiplica a, sería 2x menos 3 y que multiplica a 2x más 1. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a contestar pues la pregunta, ¿no? La pregunta es, tendríamos que decir cuánto suma, ¿no? La suma, ¿verdad? Algo así nos pregunta, indicar la suma de los factores primos. Así es, la suma de los factores primos, ¿verdad? Muy bien, vamos a borrar ya esta partecita de aquí, ¿cierto? Entonces fíjense p de x, antes de encontrar pues la suma, antes de hacer la suma, este 2 vamos a multiplicarlo aquí por x menos 1/2, ¿sí? Al multiplicarlo tendríamos así, 2 por x sería 2x y menos 2 por 1/2, eso nos da menos 1, ¿cierto? Ese sería, entonces estamos realizando esta multiplicación para obtener nuestro primer factor aquí por 2x menos 3 y por 2x más 1. Listo, ahora sí tenemos los tres factores, ¿verdad? Son tres factores en realidad aquí lo que nos estaría dando el resultado, pues, ¿no? De la factorización. Listo, ahora sí ya vamos a hacer la suma, pues, ¿no? Vamos a hacer la suma. Vamos a mover esto por aquí. Listo, entonces sumamos. Tendríamos que sumar 2x menos 1 más 2x menos 3 más 2x más 1, ¿verdad? ¿Cuánto nos da esto? A ver, 2x más 2x más 2x nos da 6 veces x. Menos 1 menos 3 es menos 4 más 1, menos 3, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos la solución de este ejercicio. Vemos cuál es la alternativa, es la letra B, ¿verdad? Y la marcamos.